Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, un tema que tiene que ver con dos nombres que muchos de ustedes conocen y adoran, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus proyectos actuales ni de las últimas tendencias. Hoy nos vamos a sumergir en algo mucho más personal, algo que, según se dice, marcó un antes y un después. Vamos a hablar de la confesión de Can Yaman que lo cambió todo en relación con Demet Özdemir. ¿Están listos para descubrir los detalles? Si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque créanme, lo que les vamos a contar hoy podría sorprenderlos. Sabemos que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de intensa especulación y atención mediática. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenzikuş, su química fue innegable, traspasando la pantalla y conquistando a millones de fans alrededor del mundo. Esa complicidad, esa chispa, alimentó los rumores de una relación más allá de la ficción. Y si bien ambos mantuvieron un perfil relativamente discreto sobre su vida privada, hubo momentos clave, rumores y, sobre todo, declaraciones que nos llevan a pensar que algo verdaderamente significativo ocurrió, algo que pudo haber alterado el curso de sus vidas, personal y profesionalmente. El foco de nuestra historia hoy es una supuesta confesión de Can Yaman. Piensen en esto, en el fragor de la fama, con proyectos que los catapultaban a la estratosfera, con una base de seguidores incondicionales que los adoraba como pareja en la pantalla, ¿qué podría decir Can Yaman que tuviera el poder de cambiarlo todo? Para entender la magnitud de esta posible confesión, debemos ponernos en contexto. Can Yaman, con su carisma arrollador y su imponente presencia, se convirtió en uno de los actores turcos más demandados y reconocidos a nivel internacional. Sus proyectos posteriores a Erkenzikuş lo llevaron a explorar diferentes facetas de su carrera, y Demet Özdemir, por su parte, continuó consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas y cotizadas de Turquía, participando en producciones que la llevaron a ganar numerosos premios y reconocimientos. Entonces, ¿de qué se trataría esa confesión? Las especulaciones giran en torno a varios puntos, y es importante abordarlos uno por uno para tener una imagen completa. Por un lado, está la intensidad de la relación profesional que compartieron. Erkenzikuş no fue solo un éxito, fue un fenómeno. La pareja Leyla y Can se convirtió en sinónimo de romance y comedia romántica en Turquía y más allá. Cada beso, cada mirada cómplice en pantalla, era analizado al milímetro por los fans. Y en ese ambiente de constante escrutinio, es fácil que la línea entre la ficción y la realidad se vuelva borrosa. Una de las hipótesis más fuertes sobre la confesión de Can Yaman se centra en la posibilidad de que haya sido una declaración de sentimientos reales, de amor o de una conexión profunda, que trascendiera la actuación. Imaginen la presión, estar rodando escenas románticas intensas, día tras día, con una persona con la que hay una química palpable. Es natural que los sentimientos florezcan. Si Can Yaman, en un momento de sinceridad, confesó sentir algo más que amistad o compañerismo por Demet, eso sin duda habría tenido un impacto significativo. Para Demet, esto habría significado enfrentar la realidad de una relación que podría ser pública o privada, con todas las complejidades que eso implica, especialmente cuando estás en la cima de tu carrera y cada movimiento es observado. Otra vertiente de esta posible confesión se relaciona con la presión mediática y la gestión de la fama. Tanto Demet como Can experimentaron un aumento exponencial de su popularidad. Los tabloides, las redes sociales, los fans que deseaban verlos juntos en la vida real, todo ejercía una presión inmensa. Si Can Yaman confesó sentirse abrumado por esta atención, o si admitió que la relación que el público percibía no era exactamente como la imaginaban, eso también podría haber sido un punto de inflexión. Quizás la confesión no fue sobre sentimientos románticos, sino sobre la dificultad de navegar por la fama juntos, sobre las expectativas poco realistas o sobre el deseo de mantener cierta privacidad en un mundo que no se la permitía. También se rumorea que la confesión podría haber estado ligada a decisiones profesionales. En la industria del entretenimiento a menudo se presentan oportunidades únicas, pero también pueden surgir conflictos de intereses o situaciones en las que hay que elegir. ¿Pudo Can Yaman haber confesado algo que implicara una elección entre continuar su relación con Demet Özdemir en el ámbito público o priorizar su carrera en solitario, o viceversa? El mundo de
En las series turcas es muy competitivo y las alianzas, ya sean profesionales o personales, pueden tener un gran peso en el desarrollo de una carrera. Pero ¿cuándo y dónde habría ocurrido esta famosa confesión? Los detalles son escasos y se basan en gran medida en informaciones de fuentes no confirmadas y especulaciones de la prensa rosa turca e internacional. Sin embargo, los rumores se intensificaron especialmente después de que ambos actores siguieran caminos profesionales separados, o cuando su relación aparente se enfrió públicamente. Se habla de conversaciones privadas, de momentos de intimidad fuera del set, donde la verdad pudo haber salido a la luz. Piensen en la dinámica entre ellos. Demet Özdemir, conocida por su profesionalismo y su enfoque en su carrera, y Can Yaman, con una personalidad más impulsiva y carismática. Una confesión de Can podría haber sido un acto de vulnerabilidad que buscaba establecer un terreno común, o quizás una declaración que buscaba clarificar las cosas de una vez por todas. Si esta confesión implicó, por ejemplo, que Can Yaman reconoció sus propios errores en la relación, o que admitió que no estaba preparado para ciertas cosas, eso podría haber llevado a un cambio radical en cómo se percibían mutuamente y en cómo manejaban su relación. El impacto de esta confesión en Demet Özdemir es un punto crucial. Si la confesión fue sincera y profunda, es probable que haya tenido que procesar emociones complejas. Si se trataba de una declaración de amor, pudo haberla llevado a considerar la posibilidad de una relación real, pero también a sopesar los pros y los contras de hacerlo público en un momento tan importante de sus carreras. Si por el contrario la confesión se relacionaba con la dificultad de la fama o con la incertidumbre sobre el futuro, pudo haber generado una sensación de desilusión o de necesidad de tomar distancia para protegerse. Además, es importante recordar que la vida de las celebridades a menudo se construye sobre narrativas creadas por los medios. La imagen de Demet y Can como la pareja perfecta de Erken Cikus fue alimentada por los fans y los productores. Cualquier confesión que rompiera esa imagen, ya fuera por la confirmación de una relación, por su fin, o por la admisión de las dificultades detrás de cámaras, habría sido un golpe de efecto. ¿Y cómo afectó esto a su trayectoria profesional? Después de Erken Cikus, ambos actores emprendieron proyectos individuales. Demet continuó brillando en dramas como Doğdu Unep Kaderindir y Aşk Mantık İntikam, consolidando su lugar en la industria. Can Yaman, por su parte, se aventuró en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, y su fama creció aún más en Europa. Si la confesión de Can tuvo que ver con las presiones de la industria o con la necesidad de explorar caminos diferentes, entonces podríamos decir que, en cierto modo, esa confesión sí marcó un punto de inflexión, llevándolos a tomar rumbos distintos, quizás por elección mutua, quizás por circunstancias. Otra perspectiva a considerar es la posibilidad de que la confesión no fuera algo negativo, sino algo que abrió puertas. Tal vez Can Yaman confesó su admiración sincera por el talento de Demet, o reconoció que ella lo había inspirado de alguna manera. En el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan, y una confesión de respeto y reconocimiento mutuo podría haber fortalecido su vínculo, incluso si no se materializó en una relación romántica. Lo cierto es que la narrativa de la confesión de Can Yaman, que lo cambió todo, es poderosa porque toca fibras sensibles: el amor, la fama, la autenticidad, las decisiones difíciles. Y aunque los detalles exactos pueden ser esquivos, el hecho de que siga siendo un tema de conversación entre los fans demuestra el impacto que tuvo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y el misterio que rodea a los momentos cruciales de sus vidas. Podríamos especular eternamente sobre lo que realmente se dijo en esa supuesta confesión. ¿Fue un arrebato pasional? ¿Una admisión de debilidad? ¿Una solicitud de comprensión? Lo que sí sabemos es que la química entre ellos era real, que el público los amó, y que sus caminos posteriores, aunque exitosos, tomaron direcciones distintas. Quizás la confesión fue simplemente la confirmación de que, a pesar de la intensidad del momento, sus vidas estaban destinadas a seguir trayectorias separadas, ya fuera por ambición profesional, por diferencias personales, o por la simple complejidad de las relaciones humanas en el ojo público. Es fascinante ver cómo un solo momento, una sola declaración, puede tener repercusiones tan amplias. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, esta supuesta confesión se ha convertido en un elemento clave en la mitología de su relación, un punto de inflexión que alimenta la imaginación de sus seguidores. Ya sea que la confesión haya sido sobre amor, sobre fama, o sobre la búsqueda de identidad profesional, su eco perdura. Y es precisamente esa intriga, esa mezcla de realidad y especulación,
lo que hace que temas como este cautiven a tantas personas. En resumen, hemos explorado las diferentes facetas de la supuesta confesión de Can Yaman y su impacto en The Method de Mir. Hemos considerado si se trató de una declaración de sentimientos reales, de la gestión de la fama, o de decisiones profesionales. Aunque los detalles precisos siguen siendo un misterio, la historia nos deja reflexionando sobre la intensidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y cómo un solo momento puede efectivamente cambiarlo todo. Y hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de intriga. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo una confesión real? ¿Y cuál creen que fue su naturaleza? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.